Bienvenidas y bienvenidos a La Dama de Avalon, la novela de Marion Zimmer Bradley que es precuela de la saga de las nieblas de Avalon. Que la disfrutes. El grano había sido apilado en gavillas y el heno atado en fardos. La paz de la cosecha se extendía por la tierra. Los campos que había más allá del valle de Avalon eran un tablero de cuadros dorados. Es un buen augurio, se dijo Dierna a medida que las nieblas se cernían sobre los campos. La primavera o el principio del verano eran una buena época para los matrimonios, pero a Caraucio seguro que le iría mejor tomar a su esposa cuando el principio del invierno diera por finalizada la temporada de asaltos. Además, así tendría tiempo de conocerla antes de partir de nuevo a luchar. Dierna estaba cansada porque durante las últimas 2 lunas había estado sumamente ocupada preparando a Teleri para el enlace. No cabía duda de que ese era el motivo por el cual estaba tan pálida. Cuando subieron al carruaje que Aidin Minnock había enviado para que las llevara a Durnovaria, Dierna le dio a la joven unas palmaditas de ánimo en la espalda. La muchacha había trabajado muy duro para completar su formación y aprender a ver las visiones en el agua. Obviamente era más fácil en el estanque sagrado, pero en una vasija de plata tampoco sería difícil si la vidente aspiraba el suficiente humo sagrado y el agua estaba bendecida con el conjuro apropiado. La virtud no estaba en el agua, sino en quien la miraba. Ella era lo suficientemente diestra en el arte de las visiones para que un charco embarrado y unas cuantas inspiraciones le revelaran lo que andaba buscando sin necesidad de ningún tipo de hierba. A veces tenía visiones espontáneas, y esas, fruto de la necesidad, resultaban ser las más importantes de todas. Pero Teleri creía en la santidad de los objetos y entre los bártulos que acarreaba llevaba un cofre que guardaba una antigua vasija de plata con espirales laberínticas que guiaban la mirada y tarros de agua del estanque sagrado. Dierna observaba a la joven que escudriñaba por los agujeros de las cortinas de cuero con una mirada tan punzante que parecía atravesar las nieblas que cubrían Thor. Pero lo único que veía era la iglesia cristiana y las cabañas desperdigadas donde vivían los monjes. En lo alto de la colina, más allá del pozo sagrado, estaban las casas de la hermandad sagrada. Sobre ellas asomaba la cima redondeada de Thor, desnuda desde los tiempos de la primera suma sacerdotisa, porque los monjes habían derribado las piedras. A veces, al verlo desde el mundo exterior, resultaba difícil creer que los que tenían el poder de atravesar las nieblas encontraran en vez de ese paisaje el gran salón de Avalon, la casa de las doncellas, el sendero de las procesiones y el círculo de piedras. Para los ojos de su mente eran más reales que lo que tenía delante. Habían cambiado muchas cosas desde que la dama Kellyan utilizara la magia para separar Avalon del mundo. Fue en tiempos de Siana cuando empezaron a construir con piedra. Cuando la hija de Siana tomó el poder, se levantaron los muros del gran salón, tan grande como una basílica romana, pero estaban cubiertos con paja en vez de tejas. Fue la nieta de Siana la que consagró los primeros pilares al sendero de las procesiones. La propia abuela de Dierna construyó la nueva casa de las doncellas. ¿Qué construiré yo? Se preguntó Dierna entonces. Sacudió la cabeza. La respuesta a su pregunta se ocultaba tras ese viaje. Sus antepasados habían construido con piedra. Sin embargo, ella, la primera que se había interesado por el mundo exterior después de muchos años, estaba construyendo edificios invisibles en los corazones de los hombres, y de uno en concreto.
pero si ella echaba bien los cimientos, ese hombre levantaría un muro de barcos y hombres más eficaz que cualquier barrera de piedra para mantener alejados a los sajones. Dierna se apoyó en el respaldo acolchado y corrió las cortinas cuando el carruaje empezó a avanzar. Teleri ya había cerrado los ojos, pero tenía las manos demasiado tensas para que estuviera durmiendo. La sacerdotisa frunció el entrecejo al darse cuenta de lo delgadas que la joven tenía las muñecas. Después del primer arrebato, Teleri no había vuelto a poner ninguna objeción al matrimonio. De hecho, había cumplido con todas sus obligaciones con la misma obediencia que cualquier hija de Avalon. Dierna asumió que Teleri lo había aceptado. Sin embargo, en ese momento se preguntaba si no la habría presionado en exceso. Teleri, dijo en voz baja, y los párpados de la muchacha se movieron. El arte de ver en el agua funciona en ambas direcciones. Mirarás todas las noches en la vasija para ver lo que sucede en Britania. Imágenes que te enviaré y que con el tiempo aprenderás a captar tú sola, y tú también podrás enviarme mensajes. Cuando estés en trance, si te has preparado a conciencia y tienes fuerza de voluntad suficiente, podrás hacerlo. Si sucede algo, si necesitas ayuda, llámame e iré a tu encuentro. He estado en Avalon más de 2 años, contestó ella sin tan siquiera abrir los ojos. Yo esperaba la consagración, no el matrimonio. Era un sueño para mí. Y ahora me echáis, me devolvéis al mundo, me decís que es un buen hombre. Mi destino no es muy diferente del de las otras doncellas de linaje noble. Lo mejor sería romper limpiamente. Como bien has dicho, has pasado 2 años entre las sacerdotisas, dijo Dierna tras un suspiro. Avalon te ha marcado. Teleri, aunque no lleves la media luna entre las cejas, tu vida nunca volverá a ser la que era. Ya no eres la misma. Aunque todo te vaya bien, me tranquilizaría tener noticias de ti. Esperó, pero no obtuvo respuesta. Estás enfadada conmigo, quizá con razón, pero nunca olvides que la diosa está ahí para ayudarte si decides no volver a contar conmigo. Al oír esas palabras, Teleri se incorporó y la miró. Vos sois la dama de Avalon, dijo lentamente. Sois la diosa para mí. Y se dio la vuelta. Señora, ¿qué he hecho? Pensó Dierna mientras miraba los ojos de la joven, puros e implacables como los bajorrelieves romanos. Pero ya estaba hecho, o casi, y la necesidad que obligaba a esa traición, si había que llamarla así, no había desaparecido. Cerró los ojos. Señora, vos conocéis todos los corazones. Esta niña no puede entender que lo que nos habéis pedido es tan duro para mí como para ella. Ofrecedle el consuelo que yo no podré darle, señora, y el amor. Caraucio se recogió el extremo suelto de la toga y trató de recordar lo que Polion le había dicho. Aquel hombre era un gran terrateniente de los territorios de los Durotriges, con intereses comerciales en Roma, un hombre influyente y con contactos, pero al fin y al cabo casi todos los invitados al enlace de la hija del príncipe Eidin Minok eran de alcurnia y poderosos. Vestidos con togas y faldas bordadas, parecía una reunión aristocrática en cualquier parte del imperio. Solo las sacerdotisas vestidas de azul, de pie junto a la puerta, recordaban que Britania tenía sus propios dioses, sus propias diosas y sus misterios. Una alianza excelente, repitió Polion. Por supuesto, nos alegró oír que Maximiano os había propuesto para llevar el mando. Sin embargo, esta unión con una de las familias britanas más importantes sugiere un interés algo más personal por este país. De pronto,
La atención de los presentes se volvió hacia él. La sacerdotisa había ofrecido ese matrimonio como un vehículo para mejorar las comunicaciones entre ambos pueblos. ¿Adquiría la boda con la hija de un príncipe britano una dimensión política que no era la que él esperaba? Cleopatra le había otorgado todo Egipto a Antonio. Sin embargo, lo único que él quería de Teleri era un lazo de unión con Avalon. Encontraría la manera de hacerles entender al príncipe Aydin Minoc y a otros que no pretendía nada más. Polion recogió una pasta de la bandeja que le ofreció uno de los esclavos y continuó hablando. He estado en Roma. Después de 3 centurias, aún piensan que estamos en los confines de la tierra. Cuando la situación empeore, reforzarán sus defensas y se olvidarán de nosotros hasta que hayan solucionado sus problemas. ¿No hemos presenciado ya cómo se llevaron las tropas de nuestras fronteras para combatir al lado del emperador? He jurado fidelidad al emperador, empezó a decir Caraucio, pero Polion todavía no había terminado. Existen muchas maneras de servir, y quizás vos no os empeñaréis tanto en perseguir vuestras ambiciones en Roma si hay alguien que os espera aquí, ¿eh? Desde luego, la novia es lo suficientemente bella para cautivar la atención de cualquier hombre. La sonrisa de Polion hizo que al almirante se le pusieran los pelos de punta. Recuerdo cuando no era más que una chiquilla desgarbada. Es cierto que ha mejorado notablemente. Caraucio miró hacia el otro lado de la habitación donde estaba Teleri con su padre, detrás de una guirnalda de espigas de trigo y flores secas. Le costaba imaginarla como una torpe adolescente, perfumada, enjollada y con un velo de seda carmesí, importada de las tierras del este del imperio. Estaba incluso más guapa que cuando la había visto en la fortaleza. Aunque fuera vestida como la hija de un rey, lo único que hacían los adornos era acentuar su belleza, y no tanto por ellos mismos, sino por la gracia de quien los llevaba. Como si hubiera presentido que la observaban, Teleri se dio la vuelta y por un momento Caraucio vio los rasgos puros de su rostro a través del velo rosado. Parecía la estatua de una diosa. Él desvió la mirada rápidamente. Era un hombre de apetitos normales, y a medida que había ido subiendo de rango, las mujeres no le habían faltado, pero nunca, ni siquiera cuando se codeaba con cortesanas en Roma, se había acostado con una mujer de linaje real, y menos tan hermosa. Adorarla será fácil, pensó, pero no estaba seguro de cómo resultaría él como marido. ¿Nervioso? A Helio, que había llevado el Hércules a Clausentum para que lo repararan y había vuelto a tiempo para el enlace, le dio un apretón en el hombro. No os culpéis, dicen que todos los novios sienten lo mismo. No os preocupéis. Todas las mujeres son iguales cuando se apagan las antorchas. Recordad cómo atravesasteis el delta del Renus y todo irá bien. Id despacio y echando la sonda, exclamó y se carcajeó en su cara. Un toque en el brazo le dio a Caraucio la excusa perfecta para darse la vuelta. Entonces halló la mirada oscura y ardiente de un joven que ya había visto, pero del que no recordaba el nombre. Señor, lo he pensado mucho últimamente, dijo el muchacho. Es muy bueno todo lo que estáis haciendo por Britania. Tartamudeaba ligeramente como si lo que decía no correspondiera con lo que pensaba. Alecto, eso era, el joven que había ido con su padre al comienzo de las obras de la fortaleza en Portus Adurni y que había escoltado a las sacerdotisas hasta casa. Caraucio asintió mientras él continuaba hablando. De pequeño tuve problemas de salud, por eso no he servido en el ejército, pero conseguir lo que pretendéis os costará dinero, más, creo yo, del que el emperador pueda daros. Sé lo que es el dinero, señor.
Si me permitierais entrar a vuestro servicio, trabajaría con todo mi corazón. Caraucio frunció el entrecejo mientras examinaba al joven con ojo experto. Alecto nunca sería un buen guerrero, pero parecía gozar de buena salud y no alardeaba. El almirante comenzaba a darse cuenta de que lo que se esperaba de él con respecto a la protección de los ciudadanos de Britania sobrepasaba los límites de las competencias que el emperador Maximiano le había otorgado. Y protección sería lo único que les daría, se dijo a sí mismo, mientras recordaba las historias de varios oficiales del ejército que se habían autoproclamado emperadores. ¿Qué opina tu padre? Los ojos de Alecto despedían luz. Él está deseándolo. Creo que estará orgulloso. Muy bien. Puedes trabajar con nosotros extraoficialmente este invierno. Si demuestras tu valía, veremos si podemos hacerte oficial cuando empiece la campaña en primavera. Señor, Alecto le dedicó un saludo casi militar con un entusiasmo que lo hizo parecer de repente mucho más joven. Tenía una manera torpe de moverse para expresar sus emociones. Caraucio sintió compasión por él. Y lo primero que harás por mí es averiguar cuándo empezará la boda. Alecto se irguió y se retiró con lo que obviamente pretendía ser un paso militar. Caraucio se preguntaba si había hecho bien en admitirlo. El joven britano era una mezcla curiosa de juventud inexperta y madurez al mismo tiempo, inseguro y torpe en la sociedad, pero sin lugar a dudas un hombre de negocios listo y agresivo. El ejército necesitaba hombres versátiles. Si Alecto cumplía los requisitos físicos y toleraba la disciplina militar, podría ser muy útil. Por un momento, el almirante continuó con la frente arrugada y la mente puesta en las obligaciones de su cargo. Habían programado la boda para el final de la temporada marítima, pero el buen tiempo parecía no querer abandonarlos. Era favorable para los que iban a asistir a la boda, pero algún que otro sajón atrevido aprovecharía la oportunidad para hacer un último asalto antes de que empezaran las tormentas, y él no estaría esperándolos en una de las fortalezas del canal. Y para cuando tuviera noticia del ataque, los lobos de mar ya se habrían marchado. Sin embargo, fue algo más sutil que una llamada lo que lo devolvió al presente. Cuando alzó la mirada, Dierna estaba delante de él. Caraucio inspiró profundamente y señaló con un gesto a la multitud congregada en la sala. Lo habéis hecho muy bien, y todos estamos obrando según vuestra voluntad. ¿Estáis contenta? ¿Lo estáis vos? Le preguntó ella mirándolo a los ojos de refilón. No suelo dar por ganada una batalla hasta que no ha finalizado el día. ¿Estáis asustado? Inquirió Dierna levantando una ceja. He oído historias muy extrañas sobre Avalon. Dicen que los romanos acabaron con los druidas, pero no con las sacerdotisas, que sois una hechicera, como las que habitan en la isla de Sena, en Armórica, heredera de poderes ancestrales. Había mantenido la mirada a hombres que querían matarlo, pero le costó esfuerzo mantenérsela a aquella mujer. Solo somos mujeres mortales, dijo la sacerdotisa con amabilidad. Aunque sigamos un entrenamiento arduo y sea cierto que conservamos algunos misterios que los romanos han perdido. Yo soy ciudadano de Roma, pero no romano, se recompuso a la toga. Cuando era niño, las mujeres sabias de los Menapios todavía vivían en los terrenos pantanosos de Gemianía, donde el Renus desemboca en el mar del norte. Tenían su propia sabiduría, pero en vos siento una disciplina mayor que me recuerda a unos sacerdotes que conocí cuando estuve en Egipto. Quizá, lo miró con interés. Dicen que los que huyeron de las tierras hundidas encontraron cobijo en diversos puertos y los misterios de Egipto son parecidos a los nuestros. ¿Os acordáis? Caraucio parpadeó, inquieto por algo que había en el tono de su voz.
En Portus Adurni le había hecho la misma pregunta. Que si me acuerdo, dijo, y la sacerdotisa sonrió. No importa, repuso Dierna. En cualquier caso, hoy deberíais estar pensando en vuestra prometida. Ambos se dieron la vuelta para mirar a Teleri. Es preciosa, pero no me imaginaba que nos casaríamos en una ceremonia romana tan convencional. Su padre ha querido asegurarse de que la unión sea reconocida, contestó Dierna. Hace unos años, una de nuestras mujeres fue ofrecida a un oficial romano, Constancio, mediante uno de nuestros ritos y es considerada su concubina. ¿Y cuál es el rito de Avalon? Dijo con el mismo temple en la voz que ella. Hombre y mujer yacen juntos como sacerdote y sacerdotisa del dios y la diosa. Él tiene el poder del astado y aporta vida a los campos y a los rebaños, y ella lo recibe como la gran diosa, la madre, la esposa. Algo en el timbre de aquella voz agitó el interior de Caraucio. Durante un segundo le pareció que estaba a punto de recordar algo que había caído en el olvido tiempo atrás, pero de vital importancia. Entonces oyó el balido de la oveja que estaban sacrificando afuera y sus pensamientos se esfumaron. Yo no habría renunciado a tal rito, dijo en voz baja. Sin embargo, ahora tengo que atenerme a los de Roma. Concedednos vuestra bendición, dama de Avalon, y lo haremos lo mejor que podamos. El augur, que estaba de pie junto a la puerta, les pidió que se acercaran. Caraucio se irguió y sintió el familiar cosquilleo en los antebrazos que le aparecía cuando se acababa la espera y empezaba la batalla. No había mucha diferencia, se dijo a sí mismo mientras avanzaba y los invitados tomaban asiento. Era una celebración, pero navegaba por mares desconocidos. Fuera del dormitorio aún continuaba la fiesta. El príncipe, feliz de haber casado a su hija con un hombre tan notable en vez de haberla perdido en Avalon, había comprado una enorme cantidad de vino galo del que los invitados hacían aprecio, pero un comandante no bebía estando de servicio, y él lo estaba. La mujer que lo esperaba en el lecho nupcial era preciosa, parecía tener un buen carácter y como había sido formada en Avalon, imaginaba que sería sabia. Sin embargo, continuaba siendo una desconocida para él. No se le había pasado por la cabeza que eso pudiera ser un problema. Se había acostado con cortesanas y mujeres del campamento sin necesidad de ser presentados, pero ahora se daba cuenta de que esperaba más de su matrimonio. Teleri estaba tumbada y cubierta con la sábana hasta la barbilla. Tenía los ojos abiertos como una liebre asustada. Caraucio sonrió con la intención de tranquilizarla y se quitó la túnica. Según las leyes romanas, ya era su mujer. Sin embargo, tanto la tradición britana como la de su propio pueblo decía que el matrimonio no estaba consumado hasta que se acababa el banquete y la novia era desflorada. ¿Quieres que apague la lámpara? Le preguntó. Ella asintió con la cabeza en silencio. Caraucio sintió pesar. ¿Qué sentido tenía estar casado con una mujer hermosa si no podía admirar su cuerpo? De todas formas, demasiada belleza quizá lo amedrentara, y al fin y al cabo, todas eran iguales en la oscuridad. Levantó la colcha y al meterse en la cama junto a ella, el lecho crujió. Teleri seguía en silencio. Estiró el brazo con un suspiro para acariciar su pelo. Tenía la piel muy suave. Sin pensarlo, sus dedos tocaron sus mejillas y recorrieron su cuello hasta llegar a la redondez firme de sus pechos. Teleri tomó aire y se quedó quieta, temblando con sus caricias. Debería cortejarla con palabras de amor. Su mutismo lo enervaba y no se le ocurría nada que decir. Sin embargo, aunque su mente no funcionara, su cuerpo estaba respondiendo con entusiasmo al tacto de aquellas carnes firmes que sus dedos exploraban. Caraucio trató de aminorar el ritmo de esperar hasta que ella estuviera preparada, pero Teleri no se movía. Aceptaba con pasividad que él le abriera las piernas.
Al final ya no pudo contenerse más. La sujetó por los hombros, profiriendo un gruñido, y se hundió en su cuerpo. Ella empezó a lloriquear de repente y a luchar contra él, pero ya era demasiado tarde. Acabó rápido. Después Teleri se dio la vuelta y se acurrucó dándole la espalda. Caraucio estuvo un largo rato escuchando su respiración para comprobar si lloraba, pero no se oía nada. Poco a poco empezó a relajarse. Se dijo a sí mismo que no había sido un principio tan horroroso y que todo iría mejor cuando se fueran acostumbrando el uno al otro. Pedir amor quizá fuera esperar demasiado, pero con el roce seguro que nacía entre ellos una relación de respeto y cariño que era más de lo que podían esperar muchas parejas. Caraucio no estaba acostumbrado a compartir la cama y le costó conciliar el sueño. Se puso a pensar en la disposición de las tropas y su abastecimiento y deseaba poder encender una lámpara para trabajar en ello, pero no sabía si Teleri dormía y no quería despertarla. Después de un rato se sumió en un sueño agitado en el que se hallaba sobre una cubierta destrozada luchando contra enemigos sin rostro. Cuando por primera vez oyó que llamaban a la puerta, pensó que se trataba de un ariete que golpeaba contra un lado del barco. Oyó voces y poco a poco fue entendiendo la conversación. Señora, son las 3. No podemos hacer nada hasta el amanecer. Por Juno. Es la noche de bodas del almirante. No podéis molestarlo ahora. Si se enfada, yo me hago responsable, contestó una voz de mujer. ¿Os hacéis vos responsable de haberle negado información de su interés? ¿Información? Preguntó el guardia. No ha venido ningún mensajero. No necesito mensajeros humanos. El tono de voz de la mujer cambió, y Caraucio, ya levantado y con la ropa en la mano, sintió un escalofrío que nada tenía que ver con la temperatura de la noche. ¿Dudáis de mi palabra? El pobre guardia, confundido entre las órdenes recibidas y el poder de la sacerdotisa, se libró de tener que contestar porque en ese momento Caraucio abrió la puerta. ¿Qué sucede? El rostro tenso de Dierna se relajó y mostró una sonrisa. Llevaba un manto sobre el camisón y la melena le caía en cascada por los hombros. Al instante, su expresión volvió a ser sombría. Los sajones han regresado. ¿Cómo lo sabéis? Dijo, y ella se rió. Habéis cumplido con vuestra parte del trato. ¿Acaso pensabais que no haría yo lo mismo? Sé lo mucho que os inquietaba dejar la costa sin vigilancia, así que he mirado en la vasija sagrada. Ya os lo he dicho. Esto es lo que he estado enseñando a Teleri durante todo el otoño. Caraucio inspiró profundamente y se despertó del todo al comprender lo que implicaban aquellas palabras. ¿Y qué habéis visto? Una ciudad en llamas. Creo que se trata de Clausentum, y dos navíos que se acercan a la costa. Se tomarán su tiempo para el saqueo porque piensan que nadie irá a combatirlos. Si os dais prisa, podéis aprovechar la marea y esperarlos más allá de la isla de Vectis cuando regresen a sus hogares. Caraucio asintió. El guardia estaba boquiabierto, pero se cuadró cuando el almirante empezó a dar órdenes. Caraucio contuvo una sonrisa. Todas las demás consideraciones desaparecieron barridas por la marea de expectación que lo arrastraba a la batalla. Eso era algo que sí sabía cómo hacer. Pasaron el invierno en Dubris, la fortaleza romana en la costa sureste, en las tierras tribales de Cantium. Teleri imaginaba que iba a detestar aquel lugar porque no era Avalon. Sin embargo, aunque la villa romana, asentada sobre acantilados de caliza donde Caraucio se había instalado, era una jaula para ella, al menos era acogedora y grande, y los hombres rubios de la tribu de los Cantios, aunque no compartían la jovialidad de los habitantes de las tierras del oeste, eran amables y hacían que se sintiera como en casa. Su marido se ausentaba a menudo para supervisar las obras de la fortaleza de Portus Adurni o las mejoras que se iban introduciendo en Dubris. Parte del botín que Caraucio había arrebatado a los piratas en su noche de bodas fue devuelta a sus dueños. Luego pidió permiso a Roma para vender los objetos que sus propietarios no habían reclamado y destinar lo recaudado a la protección de la costa sajona.
Incluso cuando estaba en casa, Caraucio se pasaba la mayor parte del tiempo con los oficiales, discutiendo estrategias sobre los mapas. Al principio Teleri estaba encantada de no verlo. Tenía miedo de que el contacto con un hombre le recordara el intento de violación que había sufrido. Sin embargo, la disciplina de Avalon le había sido muy útil. Cuando Caraucio se acostaba con ella, tan solo tenía que separar el alma del cuerpo y no sentir nada, ni miedo ni dolor. Pensaba que su marido se daría cuenta, mas después de un tiempo empezó a sospechar que la evitaba a propósito. En lugar del solsticio de invierno, los romanos celebraban las Saturnalias. El almirante concedió vacaciones a sus hombres y regresó a la villa para un descanso bien merecido. En la víspera del solsticio se celebró un gran banquete. Eran momentos de felicidad y los hombres bebían sin parar. Incluso Teleri bebió una copita de más de aquel vino galo dulzón. Esa noche en Avalon estarían celebrando los ritos sagrados para ayudar en el alumbramiento del sol renacido, llevado de nuevo al mundo. Tan solo los había presenciado una vez y todavía lloraba al recordar los bellos que habían sido. Así que cuando se levantó de la mesa, se sorprendió al comprobar que le flojeaban las piernas. No puedo andar, exclamó indignada. Los hombres se echaron a reír y de repente ella lo encontró también muy divertido. Sin embargo, incluso la risa era un movimiento excesivo para su precario equilibrio. La tomó en brazos cuando se tambaleó. No entendía cómo había llegado a ese estado. Soy tu mujer, afirmó solemne con la cabeza. No pasa nada porque me lleves en brazos. El mundo daba vueltas a su alrededor de manera vertiginosa mientras la arrastraba por el pasillo. Ella lo sujetaba con fuerza, no lo soltó ni cuando la tumbó en la cama. ¿Le digo a la sirvienta que venga a desnudarte? Preguntó él tratando de soltarse de ella. Desnúdame tú, esposo mío, murmuró Teleri. Lo miró a la cara y sonrió. No era lujuria, sino soledad lo que sentía, y lo sabía, pero si se quedaba con ella, no pensaría en Avalon. Has bebido demasiado vino, lo sabes, dijo él, pero los músculos de sus brazos ya no eran las duras rocas a las que se aferraban los dedos de Teleri. Tú también, dijo ella entre risitas. Es cierto, contestó Caraucio con el tono de voz de quien acaba de hacer un descubrimiento inesperado. Ella le retiró la toga y su esposo cayó en la cama junto a ella. Después, con algo de torpeza, la besó. Es un consuelo, se dijo Teleri mientras se quitaba la ropa, estar cerca de otra persona. Esa vez había pensado recibirlo como correspondía, pero a medida que se desarrollaron los acontecimientos, se vio a sí misma cada vez más ausente de lo que ocurría. Cuando él por fin se puso encima, Teleri se refugió en las imágenes que acudían a su mente y entre ellas, sin pretenderlo, encontró el rostro de Alecto. A la mañana siguiente, Teleri se levantó con dolor de cabeza y con lagunas en la memoria. Estaba sola en la cama y la toga de Caraucio seguía donde había caído la noche anterior. No había sido un sueño. Al menos, pensó mientras la sirvienta la vestía, ya no le tengo miedo. Pero cuando se encontraron en el desayuno, él no sabía cómo comportarse y se le notaba algo avergonzado, o quizá solo le doliera la cabeza. Si es cierto que no empeoró su relación, el encuentro de aquella noche tampoco sirvió para mejorarla. Mientras se sucedían los días oscuros, Caraucio llevaba a sus oficiales a la villa cada vez con más frecuencia. Teleri disfrutaba a menudo de la compañía de Alecto y le ofrecía un hombro en el que lamentarse cuando las obligaciones de la vida militar lo llevaban al límite de sus fuerzas. La forma en que nos administran es ineficaz, exclamó mientras caminaban por los acantilados. Los impuestos que se recaudan en Britania son enviados a Roma, y si al emperador le parece bien, una pequeña parte vuelve de nuevo. Ningún comerciante puede prosperar de esa manera. ¿No sería más lógico calcular cuánto se necesita para la defensa de Britania y tomar ya esa cantidad de los impuestos antes de mandarlos? Teleri asintió. Era cierto que había mucha razón en sus palabras.
Acostumbrada al gobierno civil que se mantenía con las contribuciones privadas que los magnates entregaban a los magistrados locales, nunca se había puesto a pensar acerca de los problemas que suponía defender la provincia por completo. ¿No podríamos pedirles donaciones a la gente que Caraucio protege?, preguntó la joven. Tendremos que hacerlo a menos que Maximiano envíe más dinero. Alecto se dio la vuelta con los brazos en jarra y miró hacia el mar. A Teleri le pareció que la vida militar le había sentado bien. Su mirada intensa no había cambiado, pero las horas de entrenamiento le habían bronceado la tez, tenía buena planta y una buena masa muscular cubría aquella frágil estructura. He prestado algo de dinero con intereses que nos será devuelto al principio de la temporada de mar y nos aportará ganancias. Pero el dinero se consigue con dinero. Pedirles contribuciones a los magistrados es una gran idea. Le dedicó una sonrisa que le cambió la expresión. Pero necesitaremos algo más que buenas razones para sacar el oro a nuestra propia gente. Son generosos cuando los resultados sirven para impresionar al vecino. Su mente es demasiado limitada para ver los beneficios en la defensa de las tierras de otra tribu. Tenéis que venir conmigo y fascinarlos para que sean generosos. Seguro que no pueden resistirse a vuestra sonrisa. Teleri no pudo evitar sonrojarse al pensar que pese a lo mucho que Alecto se quejaba, el ejército le había hecho un gran favor a su persona, tanto social como físicamente. Un año antes jamás habría osado piropearla de esa manera. El tiempo había mejorado, aunque seguían cayendo tormentas. Caraucio llevó las tropas a la fortaleza y a Teleri con él. La alianza con el príncipe Eidin Minok y el aura de Avalon eran de una utilidad considerable, aunque no el motivo principal por el que había contraído matrimonio con Teleri. Era hora de comprobar si el otro motivo secreto por el que la tenía junto a él surtía efecto. La joven se retiraba pronto cuando Caraucio iba a pasar la tarde con sus hombres. Lo que no sabían era que ella se levantaba antes del amanecer para sentarse y mirar el agua en la vasija de plata, esperando noticias de Avalon. Al principio le costaba concentrarse, pero acabó siendo el mejor momento del día para ella. En esas horas tranquilas, cuando la fortaleza dormía, casi podía imaginarse de vuelta en Avalon, en la casa de las doncellas. Teleri se entretenía pensando en las cosas que allí había aprendido y se sorprendió al comprobar lo mucho que era capaz de recordar y cómo habían madurado en ella todos los conocimientos que le habían inculcado. Una noche a finales del mes de Marte, se encontró a sí misma pensando en Dierna con sensación de arrepentimiento en vez de con la rabia que nublaba su mente tan a menudo, y como si ese cambio de actitud hubiera sido el alzamiento de la piedra que contiene el agua en una presa, los rasgos de Dierna se volcaron en la superficie de la vasija que estaba mirando. Por el tamaño de los ojos de la otra mujer, Teleri sabía que la suma sacerdotisa también la veía a ella, y sintió una punzada al darse cuenta de que en su mirada había alivio y amor. Los labios de Dierna se movieron. Teleri no oyó nada, pero sintió que le formulaba una pregunta y esbozó una sonrisa tranquilizadora. Luego hizo un gesto como preguntando a su vez qué tal iban las cosas por Avalon. Vio que Dierna cerraba los ojos y fruncía el gesto. Luego su imagen se enturbió. Por un momento Teleri tuvo ante ella una imagen de Avalon en paz bajo las estrellas. Vio la casa de las doncellas y las viviendas de las sacerdotisas, el cobertizo de la tenería y de las cocinas, y la casa donde se secaban y procesaban las hierbas. Estaba el manzanar, el bosque de robles, el brillo del pozo sagrado, y si miraba hacia arriba, la silueta en punta de Thor. Teleri cerró los ojos para intentar visionar la fortaleza de Dubris y el puerto donde los barcos de guerra amarrados subían y bajaban con la marea. Su mente se centró en Caraucio, de hombros anchos y firmes, y con más canas en su cabello que hacía un año. Sin poder evitarlo, la imagen de Alecto apareció a sus espaldas, con una mirada que brillaba por la emoción, pero al poco tiempo le fallaron las fuerzas, pues no estaba acostumbrada a las visiones, y al parpadear solo quedó el tenue brillo del agua y la claridad del día colándose por la ventana.
Caraucio dejó de mirar el mapa de costas y se incorporó con un gesto de dolor. ¿Cuánto tiempo llevaba encorvado sobre la mesa? El mapa era de cuero y se podía enrollar y transportar o colgar en un tablero. Las piezas de madera que representaban los barcos y los suministros estaban colocadas junto a los dibujos de fortalezas o ciudades. De ese modo, eran fáciles de contar y de cambiar de sitio, si fuera así de fácil mover hombres y barcos. Pero los caprichos del tiempo y el corazón humano podían desbaratar todos los planes lógicos. La fortaleza permanecía tranquila hasta el amanecer, mientras todo el mundo dormía, excepto los centinelas de las murallas. Tampoco él ni Alecto dormían. El muchacho movió 3 piezas de madera desde Dubris a Rutupiae y miró el comandante. Creo que tendremos suficiente. Hizo una cuenta en la pizarra. No nos pondremos como toneles, pero nadie pasará hambre. Intentó reprimir un bostezo. Ni nadie debería pasar sueño, dijo Caraucio mientras lo observaba con una sonrisa en los labios. Incluidos tú y yo. Ve a la cama, Lecto, y que duermas bien. No estoy cansado, de verdad. Las otras fortalezas pueden esperar hasta mañana, ya es hecho más que suficiente. Entonces, ¿estáis contento conmigo? Inquirió Alecto. Caraucio frunció el entrecejo, sorprendido por la pregunta. El otoño pasado me aceptasteis de manera extraoficial, prosiguió Alecto. Vuestros mandos me conocen, pero gozaría de más autoridad cuando voy a visitar lugares si vistiera de uniforme. Naturalmente, solo si me he ganado el puesto, añadió con una repentina falta de seguridad en sí mismo. Alecto. Caraucio lo tomó por los hombros y el joven se irguió. Los ojos le brillaban como si estuviera conteniendo las lágrimas. Por un momento le recordó a Teleri. Ambos eran de constitución frágil y morenos, como las tribus que habitaban en las tierras del oeste. Quizá descendieran de la misma estirpe. Hijo mío, ¿lo dudas? Te aseguro que ahora no entiendo cómo me las arreglaba antes sin ti, pero si lo que quieres es un uniforme, lo tendrás. Alecto sonrió comedidamente y con una reverencia le besó la mano al almirante. Caraucio lo soltó, algo sorprendido por la intensidad del momento, pero también emocionado. Ve a dormir, le dijo con amabilidad. No tienes por qué agotarte para demostrarme lealtad. Mientras Alecto se iba, Caraucio se quedó de pie mirándolo todavía con una sonrisa en la boca. Si Teleri me da un hijo, puede que sea como él, pensó de repente. Estaba a su lado por otros motivos, pero también era su esposa. ¿Por qué no esperar que le diera un hijo nacido de esa tierra que siguiera con su labor? Echó a andar por el pasillo en dirección a su cuarto con más energía de la normal. Teleri le había dejado claro que no quería sus abrazos, pero la mayoría de las mujeres deseaban hijos, y quizá, si ese era su caso, llegaría a sentir algo por el padre del niño. Sin embargo, cuando llegó a sus aposentos, la cama estaba vacía. Por un momento Caraucio se quedó de pie, atónito por el profundo dolor de pensar que lo había traicionado, pero enseguida reaccionó. Aunque Teleri fuera el tipo de mujer que se embarca en una aventura amorosa, era demasiado inteligente para hacerlo por la noche cuando todo el mundo dormía y los centinelas recorrían los pasillos. En silencio, atravesó la habitación y abrió la puerta del cuarto contiguo. Una lámpara ardía sobre la mesa. La luz se reflejaba en el borde de la vasija de plata y en el vestido blanco de Teleri. Al entrar, la llama titiló, pero ella ni se inmutó. Casi sin atreverse a respirar, Caraucio se arrodilló a su lado. Miraba fijamente la superficie oscura del agua y sus labios se movían. Dierna, susurró, y luego se incorporó como si estuviera escuchando. Señora, dijo Caraucio con una voz no mucho más fuerte que la suya, buscad en vuestra visión por las costas de Britania. ¿Qué veis? No estaba muy seguro de a cuál de las dos estaba hablando, y cuando Teleri volvió a erguirse, no podría haber dicho quién contestó. Aguas tenebrosas, veo un río, riberas bajas, copas de árboles oscuras contra las estrellas. Se le cortó la respiración y empezó a mecerse. Una corriente fuerte, las olas brillan, los remos salen relucientes del agua. ¿Son barcos de guerra? ¿Cuántos? Preguntó Caraucio.
Ella se estremeció, pero contestó enseguida. 6. Navegan río arriba. ¿Dónde? Esa vez controló el tono de voz, pero no la intensidad. ¿Qué río? ¿En qué ciudad? Veo un puente y murallas de piedra roja. La respuesta llegó con calma. Dierna dice que es Durovibrae. Id, tenéis que partir cuanto antes. Caraucio se sorprendió al oír las últimas palabras, que aunque las había pronunciado Teleri, parecían salidas de la boca de Dierna. Ella se tambaleó y él la tomó en sus brazos. El pulso le latía con fuerza y la llevó a la cama. Aunque estaba ansioso por marcharse, la arropó. Teleri no despertó. Su respiración tenía el ritmo normal de una persona que duerme. Sus rasgos reflejaban la serenidad remota de una vestal o la de un niño, y en ese momento se preguntó cómo había podido mirarla alguna vez con deseo. Gracias, mi señora. Caraucio se inclinó y la besó en la frente. Luego salió a toda prisa de la habitación y cuando dio las primeras órdenes que lo llevarían de nuevo al mar, ya la había olvidado. Desde el punto de vista militar, durante aquella temporada se sucedieron los éxitos, aunque las visiones de Dierna no siempre eran ciertas y Teleri no en todos los casos sabía interpretarlas. Había veces en las que Caraucio se echaba a la mar y no encontraba la manera de avisarle. Sin embargo, como la suma sacerdotisa había prometido, la alianza con Avalon le había proporcionado al almirante un arma que le permitía, si no destruir al enemigo, al menos equilibrar las fuerzas. Si bien los romanos no siempre llegaban a tiempo para evitar que los piratas devastaran los asentamientos, lo normal era que por lo menos llegaran para vengarlos. A finales de verano, cuando los almiares se amontonaban en los prados y la cebada iba cayendo a golpes de guadaña, Caraucio convocó un consejo de jefes britanos de todos los territorios de la costa sajona para discutir el futuro de la defensa de la provincia. Con la ayuda de Teleri, había conseguido más de lo que Maximiano esperaba de él. Sin embargo, no era suficiente. Para que las tierras estuvieran completamente a salvo, tenía que persuadir a los habitantes del interior de que lo ayudaran. Se reunieron en la Basílica de Venta Belgarum, el único lugar en la región que era lo suficientemente grande para albergarlos a todos. Caraucio se puso en pie e instintivamente se arregló los pliegues de la toga para que tuvieran la graciosa caída que se veía en las estatuas romanas. En los últimos 2 años había tenido que ponerse la toga tantas veces que ya no le molestaba. Cuando se echó sobre el hombro el extremo libre y levantó la mano para pedir orden en la asamblea, se le ocurrió que los movimientos majestuosos que se requerían para mantener la prenda en su sitio ilustraban a la perfección el ideal romano de la dignitas. Amigos míos, no tengo el don de la oratoria que enseñan en Roma. Soy un soldado. Si no cargara con las obligaciones del Dux Tractus Armoricani et Nervicani, que incluye ambas costas del canal, no estarían aquí. Por eso os pido que me disculpéis si hablo con la rudeza del soldado. Caraucio miró a los hombres que estaban sentados en los bancos frente a él. También iban ataviados con togas. Por su manera de vestir, bien podría decirse que estaba dirigiéndose al Senado de Roma, pero aquí y allá veía hombres de piel blanca y pelo rojizo de pura sangre celta, y caras cuya intensidad de rasgos evocaba a otras razas más antiguas. Os he reunido para hablar de la defensa de las tierras en las que habéis nacido y que se han convertido en mi propio hogar. En eso consiste el trabajo del ejército, respondió un hombre desde los últimos bancos, y lo habéis estado haciendo muy bien. ¿Qué tiene todo esto que ver conmigo? Un trabajo que no hacen tan bien como deberían. Otro se dio la vuelta para mirar al último interlocutor y luego de nuevo se volvió hacia Caraucio con la frente arrugada. No hace ni 2 meses que esa escoria atacó Vigniasis y saquearon mis talleres. ¿Dónde estabais entonces? Caraucio frunció el entrecejo y Alecto le apuntó. Se llama Trevelio y posee una fundición de bronce. Nos proporciona la mayor parte de los accesorios para los barcos. Creo recordar que estaba persiguiendo a un asaltante que había hundido uno de nuestros barcos de carga, contestó el almirante relajado. De hecho,
Lo que producís nos ha servido de gran ayuda, y pido a los dioses que volváis a vuestro trabajo lo antes posible. No pensaréis que yo iba a poner en peligro una industria que tanto necesito, añadió, y se produjo un murmullo de aprobación. La flota está haciendo todo lo que puede por vos, Trevelio. No vayamos a quejarnos ahora, dijo Polion, que había ayudado a organizar la asamblea. Lo hacemos lo mejor que podemos, repitió Caraucio. Sin embargo, a veces, como nuestro amigo ha señalado hace un momento, no alcanza. No tenemos suficientes navíos y no podemos estar en todas las partes a la vez. Si pudiéramos mejorar nuestras fortalezas y construir otras nuevas, si dispusiéramos de barcos que las defendieran, no tendríais que derramar lágrimas sobre las casas devastadas ni las murallas quemadas. Todo eso está muy bien, repuso un hombre de Clausentum, pero ¿qué queréis que hagamos nosotros? Caraucio buscó inspiración en el fresco de la pared que representaba a un Júpiter que guardaba un gran parecido con Diocleciano y que le ofrecía una corona a un Hércules con el rostro de Maximiano. Que cumpláis con vuestro deber como padres de la ciudad y representantes de vuestra gente. Vosotros costeáis los gastos de las obras públicas y los edificios civiles. Solo os pido que desviéis algo de eso para la defensa. Ayudadme a construir más fortalezas y a alimentar a mis hombres. Habéis herido su orgullo, murmuró Alecto cuando la sala estalló en cólera. Construir nuestras ciudades es distinto, dijo finalmente Polion, irguiéndose para hablar por todos. Hemos sido educados para ello, y nuestros medios, aunque escasos, son suficientes para esa tarea. Sin embargo, la defensa es responsabilidad del emperador. ¿Para qué si no gravamos a nuestra gente con tantos impuestos? ¿Qué hacen con el dinero que enviamos a Roma? Si corremos nosotros con los gastos de nuestra defensa, el emperador despilfarrará ese dinero en Siria o lo malgastará en otra campaña contra los godos. Dejad que los impuestos que se recaudan en Britania vayan a nuestros gobiernos, y con gusto pagaremos por nuestra defensa, dijo el príncipe Eidin Minok, pero no es justo que nos lo quitéis todo y que no recibamos nada a cambio. Las paredes temblaron cuando la mayoría empezó a gritar para demostrar que estaban de acuerdo. Caraucio intentó decirles que él solo podía realizar informes y recomendaciones y que no estaba en sus manos que el emperador le escuchara, pero no se le oía. El emperador tiene que ayudarnos, gritaba la multitud. Si eleváis una petición a Diocleciano para que nos ayude, podéis contar con nosotros, pero debe ayudarnos. El que pretenda el título de emperador de Britania debe ganárselo. ¿Qué haréis? Preguntó Alecto, y Caraucio esbozó una mueca de dolor al ver la ansiedad que reflejaban sus ojos. Cerialis había dispuesto los divanes para comer en el jardín. El crepúsculo de finales de verano extendía una neblina dorada como un velo sobre los árboles. A través de ellos llegaba el murmullo de las aguas del río al pasar entre los juncos. Romper esa paz de ensueño para hablar de guerra parecía un sacrilegio. Pediremos audiencia con Diocleciano. Caraucio hablaba en voz baja como si tuviera miedo de que lo oyeran, aunque solo Alecto y Aelio estaban cerca. Por supuesto que debemos hacerlo, pero sé cuánto han menguado sus recursos y no tengo grandes esperanzas en que Roma pueda ayudarnos. Apuró la copa, confiando en que el vino le quitara el dolor de cabeza, y la sostuvo en la mano para que el esclavo que pululaba a su alrededor se la llenara de nuevo. No entiendo cómo los britanos pueden ser tan cortos de miras. No les hace ningún bien pedirle dinero al emperador. Él debe velar por todo el imperio, y desde su trono puede que vea otros lugares que sufren más necesidad que Britania. Ahí reside el problema, repuso Cerialis sensatamente. Ya es bastante difícil para mis paisanos mirar más allá de sus propias murallas, no digamos de nuestras orillas. Desde su punto de vista, ellos ya han pagado por su protección y no deberían volver a hacerlo. Caraucio cerró los ojos. Sentía que le iba a estallar la cabeza. Era como si alguien intentara partírsela en dos. Por un lado, sus 20 años de uniforme clamaban contra estos provincianos que no entendían que todas las partes del imperio dependían de la fuerza de su unión. Pero por otro, el yo que había nacido cuando la sacerdotisa derramó su sangre en el suelo le gritaba que nada, ni siquiera su juramento al emperador,
era tan importante como la seguridad de Britania. He hecho todo lo que he podido para recaudar dinero, pero con los medios que poseo no puedo obtener más. La voz de Alecto parecía proceder de un lugar lejano. Con los medios que poseo, repitió mecánicamente el almirante mientras le surgía alguna idea de confusión interior. Si el emperador y los príncipes britanos no podían hacer nada, entonces habrá que buscar una tercera vía. Apoyó los codos sobre la mesa y los miró con seriedad. Los dioses saben que he intentado respetar las normas, pero si para cumplir con mi obligación debo infringirlas, entonces no tendré más remedio que hacerlo. Cuando apresamos un barco, incluso las leyes del emperador me permiten una parte del botín. A partir de ahora, también Britania recibirá su parte. Alecto, confío en ti para que redactes los informes de manera que difuminen la situación real de las cosas.